Buenas tardes, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre el triángulo de evaluación pediátrica y la secuencia ABCDE. Uno de los grandes retos que asumimos los médicos que trabajamos en emergencias pediátricas es saber reconocer al paciente críticamente enfermo lo más precozmente posible. De ello dependerá la vida del paciente. Para esto debemos seguir protocolos bien establecidos. El triángulo de evaluación pediátrica, la secuencia A, B, C, D, E y las evaluaciones secundarias serán los pilares fundamentales de esta actuación. La evaluación de un niño ante una situación de emergencia es completamente diferente a una exploración convencional llevada a cabo en circunstancias no urgentes, sin la presión crítica del tiempo. Ante un paciente críticamente enfermo en riesgo vital, la prioridad es preservar las funciones vitales. Esta clase está diseñada como un instrumento sencillo que facilite, guíe y aporte los conocimientos necesarios para alcanzar las competencias, destrezas y habilidades en la atención de pacientes críticamente enfermos. Para ello vamos a cumplir con el siguiente contenido. Vamos a conocer la evaluación inicial, el triángulo de evaluación pediátrica, la secuencia A, B, C, D, E, que habla sobre vía aérea, ventilación, circulación, el estado neurológico del paciente y la exposición del mismo. La evaluación de urgencia es un proceso diferente. Fundamentalmente, los objetivos a alcanzar son identificar aspectos anatómicos y fisiológicos alterados, estimar la gravedad de la lesión o enfermedad, identificar la necesidad de instaurar un tratamiento urgente, al final preservar las funciones vitales. Los estudios radiológicos de imagen o laboratorio por lo general no son esenciales. Obtener con rapidez una impresión general y llevar a cabo una valoración primaria le permitirá al médico iniciar un tratamiento general para restablecer las funciones fisiológicas normales y prevenir el deterioro hacia falla cardíaca o respiratoria. El diagnóstico específico rara vez es necesario durante la reanimación. Preservar la permeabilidad de la vía aérea, la respiración y la circulación son los principales objetivos. En la evaluación inicial vamos a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la normalidad fisiológica más probable? ¿Qué tan grave es la enfermedad o lesión del niño? ¿Qué tan rápido debo intervenir? ¿Qué tipo de tratamiento general y específico debo proporcionar? Para responder estas preguntas lo más objetiva y acertadamente posible, vamos a evaluar al paciente con la ayuda del triángulo de evaluación pediátrica y seguiremos la secuencia A, B, C, D, E para asegurar las medidas que nos garanticen restablecer las funciones fisiológicas normales. En el año 2007, la Academia Americana de Pediatría describió y validó el triángulo de evaluación pediátrica como herramienta útil para la evaluación del paciente pediátrico. Desde entonces se usa en la mayoría de los servicios de emergencia. El triángulo de evaluación pediátrica permite unificar la primera impresión del paciente, aporta información esencial acerca del estado funcional, permite establecer prioridades, mejorando así la atención inicial. Es una evaluación rápida del estado fisiológico del niño, se realiza en segundos, no es necesaria la exploración física ni la toma de variables fisiológicas. Se realiza sin tocar el paciente, lo mejor es hacerlo en brazos de los padres. Se compone de 3 lados: apariencia, respiración y circulación. La apariencia es el lado más importante y da una idea de la perfusión y oxigenación cerebral. Su alteración puede indicar una disfunción del sistema nervioso central. Puede producirse por una patología cerebral primaria o causas sistémicas como alteraciones metabólicas, la más frecuente, hipoglicemia. Los elementos que vamos a evaluar en apariencia son tono. El paciente está hipotónico, no se mueve o está muy hipoactivo. Reactividad, responde poco o nada a los estímulos externos, no interacciona, no juega. Consuelo, vamos a evaluar la irritabilidad
o llanto inconsolable. Mirada. Evaluaremos si tiene mirada perdida o una mirada fija. Lenguaje o llanto. Depende de la edad del paciente. Si este es débil, apagado o ausente. En el caso del lenguaje, si el paciente es incapaz de hablar de forma adecuada a su edad. Esta es la apariencia o las características de un paciente cuando presenta una alteración importante en la apariencia. Respiración da una idea de la ventilación y la oxigenación. Podemos encontrar alteraciones en el sonido de la respiración y en el patrón respiratorio. Los ruidos patológicos, estridor, difonía, obstrucción de vía aérea alta. Sibilancias nos indica obstrucción bronquial, quejido expiratorio, signo de patología a nivel alveolar. Se produce al cerrar la glotis para aumentar la presión telespiratoria, el PIP fisiológico, y ayudar a mantener abiertos los alveolos. Expresa presencia de líquido alveolar, neumonías o edema pulmonar. Tiraje. Indica el uso de musculatura accesoria. Se evidencia tiraje intercostal, subcostal, supraesternal, taquimnea, aleteo nasal. Postura anormal, olfateo o en trípode, cabeza hacia adelante, boca abierta, mandíbula protruida, lengua hacia afuera, adopción de sedestación con apoyo de los brazos hacia atrás. Rechaza el decúbito. Cabeceo. Aparece con más frecuencia en lactantes. Es un movimiento sincrónico de los músculos esternocleidomastoideos durante la respiración. La cabeza se levanta y se inclina hacia atrás durante la inspiración y posteriormente cae hacia adelante en expiración. Circulación. Solamente valorando la piel podemos hacernos una idea de la perfusión y el gasto cardíaco. La piel será de los primeros órganos afectados en caso de alteración cardiovascular. Son datos de hipoperfusión temprana, ausencia de riesgo sanguíneo de la piel, palidez, frialdad, sudoración fría, llenado capilar lento. Entonces, el objetivo de una rápida evaluación de la circulación será determinar si el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos vitales son adecuados. Ejemplo de hipoperfusión, piel marmórea. Resultado de vasoconstricción periférica, por supuesto, indica mala perfusión tisular. Si el paciente tiene los 3 lados normales, lo consideramos estable. Con uno solo de los lados alterados, lo consideramos paciente inestable. Diagnóstico fisiopatológico inicial. Gracias al triángulo de evaluación pediátrica podemos establecer un diagnóstico fisiopatológico inicial según los lados que estén alterados. Es decir, si el lado que está alterado es aspecto, siempre pensemos en difusión del sistema nervioso central. Si está alterado solo el lado de respiración, podemos pensar en una alteración con dificultad respiratoria. El lado de aspecto y respiración, insuficiencia respiratoria. El lado circulatorio únicamente, shock compensado. Cuando hay alteración del aspecto y el lado de circulación, pensar en shock descompensado. Y los 3 lados alterados, falla cardiorrespiratoria. Causas que podemos plantear de acuerdo al lado afectado. Si el lado afectado es el aspecto, tenemos que sospechar disfunción cerebral primaria, ¿okay? Puede ser lesión cerebral, sepsis, hipoglicemia, intoxicación. Si el lado afectado es el lado de respiración, vamos a sospechar causas de dificultad respiratoria como asma leve, bronquiolitis, neumonía, aspiración de cuerpo extraño. Si el lado afectado es el aspecto y el lado de respiración, vamos a pensar en falla respiratoria por asma grave, contusión pulmonar, un trauma torácico. Si el lado afectado es el lado de la circulación, shock compensado, por lo general diarrea. Si el lado afectado es el aspecto y circulación, ya es un shock descompensado, cualquiera de las causas que pueda producir shock descompensado. Y si los 3 lados están alterados, pensar en falla cardiopulmonar. Las siguientes medidas son prioritarias de forma inmediata. Todo paciente inestable requiere seguir protocolos estandarizados y establecidos que nos permita ordenar y jerarquizar las medidas dirigidas al paciente.
De forma inmediata, las siguientes medidas son prioritarias. Oxigenoterapia a alta concentración, mascarilla con reservorio. Colocación de vía venosa periférica, 2 vías periféricas. Monitorización de signos vitales. La monitorización siempre incluirá frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, mediciones frecuentes de presión arterial y glicemia capilar, especialmente si el lado de aspecto está alterado. Secuencia A, B, C, D, E. Tras la valoración del triángulo de evaluación pediátrica y haber comenzado las medidas iniciales en caso necesario, dividiremos la atención en evaluación primaria, la secuencia A, B, C, D, E, evaluación secundaria y evaluación terciaria. La secuencia A, B, C, D, E nos dicta el orden de prioridad. De esta forma, no podemos pasar al siguiente paso hasta no actuar para resolver las alteraciones que encontramos al ir evaluando. Es decir, ¿qué significa la letra A? Significa vía aérea y debemos comprobar la estabilidad de la vía aérea, colocación y maniobras de apertura para la vía aérea, aspiración de contenido, valorar manejo instrumental de la vía aérea, colocación de un collarín cervical en caso de traumatismo. Cuando hablamos de la letra B, estamos hablando de ventilación. Vamos a evaluar dificultad respiratoria, auscultación en línea axilar media. Vamos a verificar frecuencia respiratoria, saturación, y si tenemos un capnógrafo, CO2, oxigenoterapia a alta concentración, valorar la ventilación asistida con bolsa, ambú, mascarilla, intubación. Vamos a colocar sonda nasogástrica y la punción torácica en caso que estemos sospechando neumotórax. La C de la palabra circulación, vamos a verificar entonces frecuencia cardíaca, presión arterial, el trazo en el monitor del electrocardiograma, pulsos, el llenado capilar, nivel de temperatura corporal y coloración de piel y mucosas. D, discapacidad neurológica, vamos a evaluar apariencia, nivel del estado de conciencia con la escala APU o Glasgow, pupilas, actividad motora, vamos a tratar hipoglicemia en el caso que consideremos que pueda ser hipoglicemia, convulsiones, signos de hipertensión craneal, vamos a tratar el dolor. Por último, la letra E, que corresponde a exposición, vamos a desvestir al paciente, vamos a verificar la temperatura, si hay algún signo de traumatismo, si hay lesiones de piel, e inmediatamente volver a cubrir para evitar la hipotermia. Cada equipo sanitario que atiende a un paciente inestable debe estar bien organizado, con tareas bien definidas para cada persona y que una de ellas lidere y coordine las acciones a realizar. Todo el equipo debe conocer la sistemática de trabajo y tener preparado y accesible el material necesario. Iniciemos entonces con la secuencia A, B, C, D, E. A de vía aérea, prioridad absoluta en todo paciente. La permeabilidad y estabilidad de la vía aérea deben ser la prioridad absoluta en todo paciente, ya que su colapso puede amenazar la vida de forma muy rápida. Evaluación. El sonido anormal de la respiración nos puede hacer sospechar de una obstrucción de la vía aérea, pero también debemos comprobar que la excursión torácica sea la adecuada. ¿Cuál es el manejo? La apertura de la vía aérea se realiza colocando la cabeza en posición neutra y realizando la maniobra frente-mentón o tracción mandibular en caso de politraumatismo. Es fundamental y lo primero a realizar. Vía aérea. Aspirar secreciones, sangre o retirar cuerpo extraño. En caso que la vía aérea no sea permeable, con las maniobras descritas hay que valorar el manejo instrumental de vía aérea con cánulas orofaringeas o nasofaringeas o intubación traqueal. B. Del inglés breath, ventilación. Evaluar patrón y ruidos respiratorios audibles. También evaluar la frecuencia respiratoria. Es un parámetro sensible en la evaluación pediátrica, ya que se altera con gran facilidad
Sin embargo, hay que tener en cuenta los valores normales para la edad y que puede afectarse con fiebre, ansiedad o dolor. Saturación de oxígeno es una medida no invasiva que da idea de la oxigenación del paciente, pero no se correlaciona de manera directa con el grado de dificultad respiratoria, ya que la oxigenación puede mantenerse a expensas del aumento del trabajo respiratorio. Puede dar una lectura alterada en caso de movimientos del paciente o mala perfusión periférica. En un paciente con metahemoglobinemia o intoxicado por monóxido de carbono, la saturación es de valor normal, incluso con intoxicaciones graves. Medición de CO2. Cada vez están más extendidas la capnometría y la capnografía en aire expirado, con dispositivos adaptados para el paciente intubado o con respiración espontánea. Tiene una gran correlación con la ventilación del paciente en situaciones muy variadas, con aumento en la hipoventilación y con disminución o valores normales en la alteración de la relación ventilo-perfusional. Gasometría valora la ventilación y además la perfusión. Se puede obtener una muestra venosa al canalizar la vía periférica. Una muestra arterial ofrece pocos beneficios frente a los riesgos en la situación urgente. Lo ideal es disponer de un gasómetro accesible en las áreas de emergencia. Oxigenoterapia. Inicialmente debemos indicar oxigenoterapia a alta concentración, una mascarilla con reservorio. La oxigenoterapia es una modalidad terapéutica que pretende aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial a través de un aumento en la concentración de oxígeno en el aire inspirado. Además de la oxigenoterapia, debemos indicar el tratamiento dirigido a situaciones específicas como broncodilatadores inhalados o sulfato de magnesio o esteroides en caso de broncoespasmo, adrenalina o corticoides nebulizados en caso de CRUP, antibióticos en caso de neumonías bacterianas. Ventilación asistida en caso de que el paciente tenga la vía aérea permeable, pero la oxigenación o ventilación sean insuficientes con las maniobras anteriores. Esta maniobra precede a la intubación para conseguir una ventilación y oxigenación adecuada. Siempre considerar colocar una sonda nasogástrica para descomprimir estómago, ya que durante la ventilación con mascarilla, una parte de aire fuga hacia el esófago. En esta lámina vemos los sistemas de administración de oxígeno de bajo y alto flujo y la relación entre el flujo elegido y la fracción inspirada de oxígeno aportada. Es decir, un paciente que nosotros lo tenemos con cánula nasal, fíjense que lo tenemos a 6 litros por minuto, lo máximo de FiO2 aportado va a ser 0,44. Aumenta en caso de mascarilla simple a un flujo de 7 a 8 litros por minuto, fíjense cómo la FiO2 aumenta a 0,60 y digamos que es muy importante cuando la mascarilla tiene reservorio, cuando llegamos de 10 a 15 litros por minuto, la FiO2 aumenta por encima de 0,8. Indicaciones de oxigenoterapia: parada cardiorrespiratoria, cardiopatía isquémica, edema agudo de pulmón, shock, agudización de limitación crónica al flujo aéreo, insuficiencia respiratoria de cualquier etiología, hemorragia severa aguda, intoxicación por monóxido de carbono, politraumatizado, traumatismo craneoencefálico, traumatismos torácicos, traumatismos medulares. Frecuencia respiratoria normal por edad. Recuerden que la taquipnea quizás es el signo clínico más precoz en caso de infecciones respiratorias. Siempre recordamos que el aumento de la frecuencia respiratoria puede ser señal de numerosas condiciones como fiebre, hipotermia, hipoglicemia, deshidratación. Y recordar también la frecuencia respiratoria según los grupos etarios. C de circulación. Se valorará la perfusión tisular central y periférica, haciendo énfasis en que no existe un único parámetro que pueda valorar al paciente con shock y deberá ser un conjunto de todos. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, la taquicardia, puede ser un signo de hipoxia o hipoperfusión tisular, o la bradicardia menor de 60 latidos por minuto en niños o menor de 100 latidos por minuto en neonatos es un signo de estado crítico. La frecuencia cardíaca puede alterarse con fiebre, con dolor o ansiedad. Es necesario conocer los valores normales de frecuencia cardíaca para los distintos rangos de edad. Pulso. Vamos a valorar los pulsos periféricos, braquiales y los centrales. La ausencia de pulso periférico puede ser un signo de shock. La ausencia de pulso central nos obliga a practicar maniobras de RCP.
Podemos aproximar la palpación de los pulsos a las siguientes tensiones arteriales sistólicas. Se palpan pulsos periféricos. Si se palpan pulsos periféricos, la tensión arterial sistólica será mayor de 90 milímetros de mercurio. Si se palpan los pulsos centrales, podemos estar seguros que la tensión arterial sistólica está por encima de 50 milímetros de mercurio y ante la ausencia de pulsos, la tensión arterial sistólica está por debajo de 50 milímetros de mercurio. Manejo. En ausencia de los pulsos centrales en un niño que no respira y no responde a estímulos, debemos iniciar maniobras de RCP. Accesos vasculares. En todo paciente con sospecha de shock debemos, si es posible, tomar 2 vías periféricas. En 5 minutos debemos obtener 2 accesos vasculares periféricos o, en su defecto, tenemos la opción de colocar una o varias vías intraóseas. La colocación de una vía central requiere mucho más tiempo y 1 o 2 personas dedicadas a ello será la última opción. Líquidos. El tratamiento con líquidos es el principal tratamiento del paciente con alteración hemodinámica. La administración será en bolus de 20 cc por kilo, como en 5 o 10 minutos, máximo 20 minutos. Debemos usar cristaloides, solución fisiológica o Ringer lactato. Para la estabilización inicial debemos siempre evitar el uso de soluciones hipotónicas o suero glucosado dextrosa. Se reevaluará la necesidad de repetir los bolos de solución según la respuesta del paciente. Drogas vasoactivas. Su uso en infusión continua está indicado de forma precoz en caso de falta de respuesta a líquidos y cualquiera de ellas se puede usar por vía periférica o intraósea. Llenado capilar. El tiempo de llenado capilar debe ser menos de 2 a 3 segundos. Se realizará en la rótula, manos, pies o antebrazos. Temperatura. Frialdad en zonas vitales como manos y pies si la perfusión está alterada. Presión arterial. Todo paciente inestable debe tener registrado este parámetro, pero debemos tener en cuenta la dificultad en su obtención y valoración. Es importante usar un manguito de tamaño adecuado al paciente y el llanto o el movimiento puede alterar la medición. Recordemos que la hipotensión arterial es un signo tardío de afectación hemodinámica y una presión arterial normal puede aparecer en un niño con shock compensado. Existen tablas con los valores normales de tensión arterial sistólica para cada edad. También se puede calcular la tensión arterial sistólica aceptable mediante la fórmula 70 más 2 por la edad en años. Para la evaluación inicial no será necesario un electrocardiograma de 12 derivaciones, bastará con el electrocardiograma del monitor en este caso. D. Neurológico. Evaluaremos las alteraciones neurológicas que puedan producirse por una alteración neurológica primaria o de forma secundaria a una alteración respiratoria o circulatoria. Vamos a evaluarlo con la escala de APU, significa A de alerta, B responde a estímulos verbales, P de dolor responde a estímulos dolorosos, U de no respuesta o no responde. Esta escala y el triángulo de evaluación pediátrica nos sirven para valorar la actividad cortical. La escala de Glasgow, validada para niños que han sufrido un traumatismo craneal, su uso requiere más tiempo. Se puede aproximar la escala APU a la escala de Glasgow de la siguiente manera. A equivale a 15 puntos de la escala de Glasgow, es decir, un paciente que está alerta, podemos aproximarla a 15 puntos de escala de Glasgow. B es un paciente que responde a estímulos verbales, podemos decir que tiene 13 puntos en la escala de Glasgow. P, es decir, el paciente tiene 8 puntos de la escala de Glasgow y responde solo a estímulos dolorosos. U, cuando el paciente no responde, es igual a 3 puntos de la escala de Glasgow. En la siguiente lámina tienen la escala de Glasgow adoptada a la edad pediátrica, escala de Glasgow modificada. Debemos evaluar desde el punto de vista neurológico también glicemia capilar. Debe ser un valor que hay que incorporar dentro de los signos vitales monitorizados, especialmente en los pacientes con alteración neurológica. Las pupilas siempre debemos evaluar la respuesta pupilar a la luz. Valora la respuesta del tronco encefálico y puede alterarse en muchas situaciones como intoxicaciones, hipoxia, convulsión,
herniación cerebral, actividad motora. Podemos hacer de forma rápida una evaluación de la postura, del tono muscular, de la movilidad de las extremidades y los movimientos anormales como convulsiones o mioclonías. Evaluación del dolor. Debemos valorar la existencia e intensidad del dolor mediante escalas específicas. ¿Cuál es el manejo? Según la alteración que encontremos en este apartado, deberemos valorar el manejo instrumental de la vía aérea, especialmente con respuesta al dolor o Glasgow menos de 9 puntos, con cánula orofaringea o intubación. Cuidados generales. En un paciente con alteración neurológica debemos asegurar adecuada presión arterial, oxigenación, ventilación, temperatura y glicemia. Tratamientos específicos: anticonvulsivantes en caso de convulsión, suero hipertónico si se sospecha de hipertensión endocraniana, antibióticos si se sospecha infección, consulta urgente con neurocirugía si se sospecha traumatismo cráneoencefálico o maltrato. Exposición. Como último, debemos desvestir completamente al niño para valorar piel, abdomen, las extremidades y cualquier anomalía anatómica. Al terminar la valoración, cubrir para evitar hipotermias. Como parte de la evaluación primaria, se puede incorporar, si se dispone en ese momento, de una ecografía, particularmente ECOFAS, en los pacientes politraumatizados. Intubación endotraqueal. Indicaciones: falla respiratoria grave, shock refractario a líquidos, coma, falla en la ventilación, oxigenación a pesar de la ventilación con bolsa tipo AMBU. Evaluación secundaria. Tras realizar la evaluación general y la estabilización inicial, podemos pasar a la anamnesis y a la exploración física detallada. Con mucha frecuencia este punto se lleva a cabo cuando no se ha completado el triángulo de evaluación pediátrica y la secuencia ABCDE y las actuaciones necesarias, retrasando la atención inmediata del niño. El objetivo de la evaluación secundaria será obtener una historia clínica y un diagnóstico inicial, una exploración física dirigida y un enfoque diagnóstico inicial. La evaluación terciaria son las pruebas complementarias, ya cuando el paciente está estable y habiendo realizado las dos evaluaciones anteriores, primaria y secundaria. Podemos pensar entonces en realizar las pruebas complementarias dirigidas a encontrar un diagnóstico etiológico. Reevaluación. Es muy importante la reevaluación frecuente del paciente con el triángulo de evaluación pediátrica y la secuencia ABCDE, los signos vitales, para valorar su evolución y la respuesta a los tratamientos indicados. La estimación del peso: necesitaremos un peso aproximado del paciente para calcular de forma adecuada las dosis de los medicamentos, de los fármacos y del material que se va a usar. Podemos estimar el peso, obviamente pesando al paciente, lo podemos obtener de la información de un familiar, y si no se encuentra ningún familiar, podemos usar la cinta de Breslow, que nos dará una estimación del peso según la altura del paciente. Existe también una fórmula menos exacta para estimar el peso en niños de 1 a 10 años. La fórmula es: peso es igual a 2 por la edad en años más 4. Por último, resumiendo, quedamos en que la evaluación del paciente pediátrico comienza con la valoración primaria, el triángulo de evaluación pediátrica, seguido de la secuencia A, B, C, D, E. Debemos identificar las prioridades en la estabilización de las alteraciones fisiológicas y restauración de las funciones vitales. Continuar con la evaluación secundaria, que sería la historia clínica y el examen físico, una vez que el paciente se encuentre estable. No debemos dejar pasar anormalidades anatómicas, signos de enfermedad o lesión oculta. Con base a los hallazgos en la valoración primaria y secundaria, debemos obtener los estudios de imagen y laboratorio como parte entonces de la valoración terciaria e instaurar el tratamiento específico. Llevar a cabo revaloraciones horarias durante la estancia del paciente en el servicio de emergencia. Muchas gracias por su atención. Luchemos día a día para que todos nuestros niños tengan acceso a la atención médica de urgencia oportuna y de calidad. Muchas gracias.